Vos fíjate una cosa. Hace unos meses atrás, pocos meses atrás, alguien que quería hacer una aplicación para celular, alguien que quería hacer una aplicación web, contrataba una empresa, la empresa le pasaba un presupuesto, la empresa creaba un grupo de trabajo usando usualmente sus propios desarrolladores, a los cuales paga un sueldo. Esa empresa les pasaba al cliente un presupuesto de 10, 20 mil dólares para hacer una aplicación de acá a 6 meses, después hacer toda una etapa de testeo. Después, durante los próximos años, se continúa haciendo una suerte de mantenimiento y actualización. Y todo eso que inicialmente el accionista o el que quería hacer la aplicación termina pagando un disparate de dinero, termina perdiendo pila de tiempo en hacer esa aplicación de esa idea que tenía en mente. Ten en cuenta que en esto del mundo del software, una aplicación desarrollada en métodos estándar tarda al menos un año en plasmarse la idea. Después que esa idea está plasmada, ya pasó tanto tiempo desde la idea inicial de qué tipo de aplicación se quería hacer a dónde estamos hoy, que quizás el objetivo inicial de esa aplicación ya pasó, ya cambió, ya no es lo que era antes. A lo que voy a ir contra la corriente. Voy a decir que para mí no es que el desarrollo de software se está terminando, ni que no van a haber más programadores en el futuro. Yo lo que creo es que va a cambiar la cosa. Ya no va a ser una empresa que concentra un grupo de desarrolladores, sino que esto va a dar la capacidad a cada uno de trabajar de forma independiente. Porque pensá una cosa, ese accionista que inicialmente pagaba esos 20 mil dólares a esa empresa para desarrollar la aplicación, ahora puede fácilmente pagarle 1.000 o 2.000 dólares a un desarrollador independiente, y esa misma aplicación que se hacía en un año, hacerla en 2 días con el Vibe Coding, con el Codex, con el Gemini, con el Cloud, con todos esos que están de moda ahora. Y es un poco impresionante el avance que han tenido con el paso de los meses. Por ejemplo, OpenAI hace unos días atrás lanzó la última versión de su código de programación, creo que es la 5.3, que todavía no está accesible a todo el mundo, sino al que realmente pague. Y dicen que es una locura. Si ya el 5.2 de Codex es brutal, ahora el 5.3 no sé hasta dónde puede llegar. La otra compañía, la propietaria de Cloud, acaba de lanzar hace poco una herramienta que ni siquiera necesitas saber código. Simplemente por unos iconos en pantallas y uniendo secciones podés crear tu propia aplicación en segundos. O sea, yo creo que vamos hacia un lado donde el desarrollador de software va a empezar a trabajar de forma más independiente, va a ganar más dinero también, porque antes esa inversión inicial de 20 mil dólares ahora se va a concentrar en una sola persona, y el accionista que tenía la visión de hacer ese próximo Pedido Ya, el próximo Mercado Libre, el próximo Tienda Mía, el próximo Tienda Nube o lo que sea, le va a decir a un programador: che, ¿qué tal si hacemos un Mercado Libre pero que sea para vender, yo qué sé, verdura? Sí, dale, te la hago en 2 días. En 2 días tenés una web, en 2 días tenés una aplicación de celular, en 2 días tenés todo listo para empezar a testearla. Y eso es lo impresionante de todo esto. Me estoy refiriendo a una persona que ya haya experimentado y trabajado con mucho de esto de vibe coding y sepa darle las instrucciones correctas a ese agente, ¿no? Por supuesto que si estamos hablando que un desarrollador que está probando esto del vibe coding, de qué es el Codex, de qué es el Gemini, se va a perder, no va a llegar a ningún lado. Quizás va a tener que agarrar la experiencia antes de poder sacar un producto estable y firme. Por ejemplo, a mí me ha pasado con el tiempo empezar a usar no un agente para todo, sino distintos agentes, uno encargado en el backend, otro encargado de las APIs, otro encargado del frontend, otro encargado del frontend, pero de ciertas especificaciones. Por supuesto que todos estos agentes van como que creciendo en contexto y volviéndose un poco lento, pero conviene seguir dentro de tu aplicación o tu contexto, ir dividiendo esos agentes en tareas específicas más pequeñas. Es más, si querés te podés ir al grado de tener un agente que sea una especie de secretario que te ayude a coordinar a los otros agentes, ¿tá? Esto está escalando de una forma impresionante. El último video que hice para este canal lo hice en diciembre, me parece, y te estaba contando de que Google había lanzado el Anti-Gravity,
una cosa que era un IDE donde vos podías ver en el navegador cómo la gente te iba modificando todo. Hoy, ahora, un mes y pico después, Codex lanzó su propio IDE que prácticamente ha eliminado el editor de texto. Solamente es una pantalla donde vos le hablas a la gente y el loco va haciendo y haciendo y haciendo. Y en caso de que quieras ver algo de código, podés usar cualquier editor que tengas en tu equipo. O sea, esto está creciendo de una forma acelerada, impresionante. El otro día estaba escuchando una entrevista de alguien que está muy empapado en todo esto y decía que en 2 años ya nos iba a requerir gente para programar. Y yo creo que vamos para, no es tan así, sino que vamos para ese lado donde ya no vamos a trabajar para una mega corporación que nos va a pagar un sueldo mensual, sino que vamos a poder salir afuera a pelearla por nosotros de forma independiente. Y va a ser como la vida misma, los contratistas, pasar presupuesto y ganársela peleando los presupuestos. Y a medida vamos siendo conocidos y vamos ganando prestigio en todo esto que hacemos, podemos escalar y nos puede ir mucho mejor. Por eso yo hoy un poco este video iba para el lado de ir un poco en contra de esa tendencia de mala onda que hay, que dicen que no va a haber trabajo, que el software se está liquidando. No, yo pienso que va a ser todo lo contrario. Va a cambiar y va a cambiar para bien. Yo creo que dentro de todo estábamos necesitando este tipo de metamorfosis en este negocio, ¿no? Porque estábamos viendo polos que se estaban haciendo muy poderosos, megacorporaciones. Por ejemplo, ¿hace cuántos años que Salesforce es líder en su área? Y nadie la ha podido destronar. Bueno, hoy estamos a 2 días de que eso cambie, ¿no? Ayer veía otra entrevista de alguien hablando que hoy en día un SaaS ha muerto. Ya no es válido hacer SaaS con esto del vibe coding. Cualquiera se puede hacer un SaaS. Y sí, es tal cual. Se puede hacer así. Yo creo que está todo cambiando. Y obviamente van a surgir los nuevos polos que van a manejar todo esto. Y creo que va a ser más para el lado del vibe coding y las plataformas que te propongan y te aporten soluciones. También estamos viendo en esta área donde ya no es necesario también pagarle a una empresa para que nos den esa posibilidad de programar con un agente, sino que ya hay modelos como el Olama y otras cosas que te podés descargar en tu equipo y tener tu propio agente trabajando en tu propio equipo, consumiendo pila de recursos, pila de memoria, todo lo que quieran, pero cumple un rol similar al que te da OpenAI, Gemini, el que te da Antigravity, que te da Codex. Obviamente que cuanto más fuerza de computación tengamos, mejor van a andar, ¿no? Por ahora vienen ganando todas estas megas corporaciones porque nos dan poder de computación tremendo en comparación a lo que podríamos tener en nuestra propia computadora. Pero también está bueno cuando llegamos a esos límites que Antigravity nos tranca, el Codex nos tranca, porque llegamos al límite de recursos que podíamos usar, ahí podemos pasarnos a nuestra herramienta propia en nuestro equipo. Bueno, este era un poco lo que quería transmitir hoy en este corto mensaje que quería hacer, porque me parece que estamos necesitando este tipo de palabras, porque estamos en una situación donde no sabemos a dónde vamos a ir ni en qué vamos a terminar. Y hay mucha gente afectada, hay mucha gente que está siendo despedida, hay mucha gente que está siendo contratada a trabajos que no entienden muy bien cómo lo van a llevar a cabo. El otro día estuve hablando con un colega que me contaba que lo contrataron en una empresa que se ha pasado al vibe coding y que no sabe usar los agentes, no está capacitado y que no sabe cómo va a ser. Y bueno, yo le recomendé empezar a ver esto, empezar a ver aquello, no sé qué. Te va a llevar, hay una curva de aprendizaje en todo esto que hay que atravesarla. No es sencilla, hay que darse contra la pared, vas a pasar muchas noches trasnochando y tratando de entender lo que hace la gente y el agente tratar de entender lo que vos le estás diciendo. Es todo un proceso complicado eso, pero a la larga se va puliendo. Creo que este momento, esta situación que está pasando, no la podemos dejar atrás porque creo que hay que saber aprovecharla. Creo que es el mejor momento para poder salir adelante y planificarnos un futuro. Si vos pensás que vas a seguir trabajando como antes lo hacías, en una oficina, con un jefe, con un equipo, olvídate, eso está cambiando. La cosa se está polarizando, pero a pequeños sectores. Juntate con 2 o 3 amigos y poné tu mini software factory. Vas a ver que esto va a despegar. Abrazo.